Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Ayer tuvimos una magistral disertación, ¿cierto? ¿Quién estuvo ayer? Sí, bien. Eso fue una magistral disertación tremenda sobre el contexto histórico de la Reforma, ¿cierto? Ahora, ayer fue solamente el resumen, porque hay mucho que hablar, pero para eso tenemos harto tiempo también. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes la biografía de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, ahí ¿cómo está? Bueno, está un poco diferente ahí en la foto, pero Agustín, hablamos de Agustín porque él es un teólogo importantísimo en la cristiandad. Y estamos hablando de un hermano en Cristo de hace 1700 años atrás. Y cuando nosotros, los protestantes, o los reformados, los evangélicos, hablamos de Agustín, alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver Agustín con los evangélicos? De hecho, se le conoce como San Agustín, ¿cierto? Bueno, los postulados de fe que la Reforma batió como bandera no fueron inventados por ellos. Lo que habló Lutero, Calvino, Zwingli y tantos otros, se le ocurrió a ellos. No estuvo ahí espontáneamente. Cada uno tuvo una experiencia con la palabra. Ayer vimos la experiencia que tuvo Lutero, ¿cierto? Calvino también, pero ellos volvieron a la Escritura, los ojos a la Escritura, y se dieron cuenta que en la cristiandad, en el año 300, había un hombre como San Agustín, que estaba hablando exactamente lo mismo que ellos estaban descubriendo en la Escritura. Entonces, de hecho, queridos hermanos, hay teólogos que piensan que el movimiento reformado debería llamarse agustiniano, ¿ya? Porque todos los postulados, o gran parte de los postulados, vienen de este hombre. ¿Y por qué? No es que tampoco a Agustín un día en la mañana se levantó y recibió algo y dijo, esto voy a hablar. No, porque Agustín es el mejor teólogo que interpreta al apóstol Pablo. Amén. Es Agustín quien fue capaz de captar lo que el apóstol Pablo estaba hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos a Agustín, porque primero, cuando alguien nos dice por ahí, sobre todo de la competencia, oye, esta nueva religión de ustedes, ¿no es cierto? Esto que ustedes están hablando, el nuevito, esto es lo que inventó Lutero. Yo le decía, ¿qué estás diciendo? ¿Tú has estudiado alguna vez a Agustín en el año 300? No. Bueno, habla, ahí estudia un poco. Es exactamente lo que estamos hablando hoy día. Ahora, queridos hermanos, esto no es casualidad, esto es jesualidades nomás, ¿no es cierto? Está Jesús metido aquí, Dios está metido aquí. ¿Ya? Cuando Martín Lutero se ordena y es sacerdote, la orden de Lutero, ¿cuál era? Agustiniano. Entonces todo estaba, ¿no es cierto?, pensado, y Agustín y Lutero tuvo que estudiar a Agustín y él tuvo que enfrentarse a lo que este hombre escribió. Así que, bueno, quiero citar, y ustedes ya lo leyeron, está bien esa diapositiva, dice, Señor, ante ti se confiesa todos los días mi conciencia, más confiada en tu misericordia que en su propia inocencia. Qué bello, ¿cierto? Qué bello. Agustín, entonces, queridos hermanos, él es un teólogo que escribió desde siempre. Murió a los 76 años y siempre escribió desde jovencito, desde antes de los 17 años ya estaba escribiendo,
hasta los 76 años él estaba escribiendo. Entonces tenemos un registro extraordinario de Agustín. Por lo tanto, por eso la Iglesia romana, católica romana, se adueña de Agustín, porque habla cosas, sobre todo la doctrina de la Iglesia, ¿no es cierto? Él habla sobre eso, entonces se adueña de eso de Agustín, pero los protestantes también tomamos a Agustín, porque Agustín tiene una gran gama de escritos. Entonces, cuando alguien está citando a Agustín, es importante que usted le diga, ¿en qué fecha escribió esto Agustín? No, esto lo escribió cuando tenía 19 años. Ah, ok. Lee lo mismo cuando escribió a los 30, cuando lo escribió a los 40, cuando lo escribió a los 60. Léelo y te vas a dar cuenta cómo maduró este hombre. ¿Dónde nació? Él nació en el norte de África, en el año 354, es en el actual Nigeria. Ahí, él es un nigeriano. ¿De qué color habrá sido su piel? No, lo digo esto para que no nos tengamos, no discriminemos a nadie, ¿ya? Pero él es norteafricano y nació ahí en Tagaste, en el norte de África, ¿ya? Sigamos. Sus padres. Aquí tenemos, él nació en una familia cristiana, en el seno de una familia cristiana. Su madre era una mujer muy devota, ¿ya? Mónica se llamaba su madre, pero su padre era un pagano. ¿Ya? Su madre Mónica era una mujer muy fiel. Él escribe esto de ella: fiel sierva tuya, te lloraba por mí, derramando más, y no despreciaste las lágrimas que derramó hasta regar el suelo. Mónica es un ejemplo de mujer que ora por sus hijos, porque lloró a Agustín hasta el mismísimo momento que fue creyente. No alcanzó a verlo bautizado, pero lo alcanzó a ver creyente. Por otro lado, Mónica también es un ejemplo de vida de mujer que tiene que soportar a un pagano, ya no ni siquiera un inconverso. Este era pagano, ¿no es cierto? ¿Y cómo era su padre? Era vulgar, que probablemente se convirtió justo en el momento de su muerte. Entonces, Patricio era así. Mírenlo, ¿no es cierto? Vamos, sigamos. Estamos dando un poco de la historia de Agustín. Los estudios que él tiene. Agustín estudia. Él es un gramático, un retórico, un escritor, un filósofo, un teólogo y un defensor de la fe. Él cursa estudios en Madaura, y luego en Cartago, también en el norte de África. Ya a los 20 años regresa a Tagaste, donde él nació, en el norte de África, como profesor de gramática. A los 20 años ya era profesor de gramática. Él tenía una retórica tremenda. Él tenía un hablamiento, como dicen por ahí, tremendo, ¿ya? Y él tenía una cualidad. Era muy amigo de sus amigos y era muy amigo de sus alumnos. Lo que producía que sus amigos quisieran estar con él, sus alumnos quisieran estar con él. Pero él era mala influencia. Muy mala influencia. Antes de ser creyente, si hay un hombre pecador, después de mí, es Agustín, ¿ya? Entonces él llevaba y arrastraba a todos sus amigos a donde él estaba, literalmente, porque sus amigos que él los llevó al pecado más inmoral, después los llevó a Cristo, y muchos de ellos fueron obispos, igual que él. Tremendo, ¿no es cierto? Él ganó, ¿no es cierto?, varios concursos, varios como premios sobre escrito, ¿ya? Él llega a Milán y gana el concurso de la Cátedra Imperial Retórica de Milán. Es algo importantísimo. Ya con 20 años él estaba ya siendo conocido, ya con 20
26 años escribe este libro, ¿ya? Y este libro significa delgado y en forma. Así escribió. Él escribe de todo. Él no era creyente y él escribió eso, delgado y en forma. Interesante leerlo hoy día, ¿cierto? También. ¿Ya? ¿Ya? Su fama se extendió, queridos hermanos, por todo el Imperio Romano. Por todo el Imperio Romano. Era famosísimo. Recuerden que el norte de África era parte del Imperio Romano. Era parte del Imperio Romano en esa época. ¿Ya? Vamos a ver un poco la línea de tiempo. Y no sé si se ve un poco ahí. Pero, bien rápidamente. Él nace en Tagaste, en el norte de África, ¿no es cierto? Que es el Nigeria, en el año 354. 354, queridos hermanos. ¿Ya? Él enseña gramática y retórica en el 374. Viaja a Roma en el 383, y aquí, en el 387, él tiene un encuentro con el Señor, que lo vamos a hablar un poco. Es bautizado, y es bautizado por Ambrosio, que es un padre de la iglesia también, y es importante lo que pasó ahí con Ambrosio, ¿ya? Bueno, en el año 396, él es elegido obispo de Hipona, ya al norte de África también. Y ahí él empieza a producir 2 libros que posiblemente usted los ha leído, y si no, se los recomiendo con todo mi corazón. Primero es Las Confesiones de Agustín, porque realmente Agustín no está escribiendo una confesión de pecado. Él está confesando a Dios. Y cuando él confiesa a Dios, él abre todo su corazón. Pero la idea de él no era expiar sus pecados, sino que la idea de él, al escribir las confesiones, era glorificar a Dios en todo. Y ustedes van a ver, y ahí está la vida de Agustín. Luego escribe otro libro que se llama La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios es tremenda obra de él, hermosa obra de él, donde vemos la cosmovisión cristiana mundana, los tipos de amor, amor verdadero y amor egoísta. Y él lo pone en 2 ciudades. Para algunos puede creer que es Roma contra Jerusalén, pero no es así, hay algo más ahí, ¿ya? Importante eso. Habla sobre la Trinidad y él tiene muchos escritos que vamos a ver, pero muere en el 430 en Hipona. Entonces, resumamos, a los 33 años se convierte el Señor, a los 42 años es obispo de Hipona y a los 72 años muere. Veamos algo de su vida. Y fíjense este poema que él pone. Es una reflexión, no es un poema, perdón. Dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por de afuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Así hablaba él. Cuando a los 33 años se convirtió y él dice: tarde, Señor, te amé, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, yo te estaba buscando afuera. Bueno. Hasta los 11 años asistió a la escuela de su pueblo y luego se trasladó a la ciudad de Madaura, en la actual Argelia, para completar sus estudios. Déjeme decirse que por su madre, este jovencito tuvo la influencia cristiana. Él estuvo en catecúmenos. ¿Qué es catecúmenos? Estaba preparándose para ser miembro de la iglesia, para ser bautizado. Pero parece que él no completó el catecúmeno, ¿ya? Pero su madre, que estaba pero totalmente empecinada, y gloria a Dios por eso, para que este joven estuviera en los caminos del Señor, ¿ya? En el 330 viajó a Cartago, que es la actual Túnez, para realizar un profesorado de retórica. Él hablaba, compartía mucho, y al año siguiente comenzó a vivir con una mujer. A los 17 años empezó a convivir con una mujer que no sabemos cómo se llama porque él no le pone el nombre, pero fue una relación de pecado totalmente, porque él lo relata así inmediatamente, y
él ahí empieza a vivir una vida licenciosa, pecadora, totalmente laxa, totalmente fuera de las cosas del Señor, de su madre, de todo. Y como él tenía facilidad para el discurso, mucha gente lo contrataba para que le enseñara a sus hijos la retórica, y él cobraba por adelantado, y muchas veces algo pasaba por ahí, ¿no es cierto? Y él quería cumplir, pero no podía, pero se veía envuelto en algunas cosas, ¿ya? Vivió una vida realmente pecadora. Sobre esa convivencia, él tuvo un hijo llamado Adeodatus. Adeodatus, que significa regalo de Dios. Mire, era cristiano al final, ¿no es cierto? Igual, estando como estaba él, significa regalo de Dios. A los 19 años regresa a su pueblo y empezó a trabajar como profesor de gramática. Y en esa época se adhirió al maniqueísmo. ¿Quiénes son los maniqueístas? Estuvo ahí metido en esta secta herética por 9 años. Maniqueístas es una secta, una doctrina herética que tiene el contraste entre el bien y el mal. Son binarios en ese sentido. Todo es bueno o malo, pero al extremo, tratando de justificar de dónde viene el mal. Y una de las explicaciones es que Dios creó el mal y por eso es un Dios malo, porque creó el mal. Entonces es una herejía el maniqueísmo, que fue condenado a propósito. Él estuvo metido ahí 9 años buscando respuestas sobre el bien y el mal. Pero eso forjó su carácter. Porque una persona como de la talla de Agustín, como vemos ahora, no es algo espontáneo, no es algo que apareció, sino que él fue forjado a través de no de esta herejía, sino que al encontrar la verdad y al darse cuenta desde adentro de esta verdad que estaba sumamente perdido, él empieza a descubrir la Escritura. De igual forma, después él tiene otro debate y otra digamos, discusiones fuertes con los donatistas. ¿Quiénes son los donatistas? Los donatistas aparecen donde él vive, en el norte de África, como consecuencia de que la iglesia estaba muy laxa también sobre el pecado, sobre la conducta, en el año 300, por hermano, ¿no es cierto? La cosa andaba mal también, y ahí habían 3 obispos, y un obispo, en la persecución de diocesano, se pensaba que entregó datos de hermanos. Fíjense que para esa época, en la persecución, cuando un presbítero de la iglesia era tomado por las huestes romanas y torturado para que entregara datos, y él no entregaba datos y volvía a la iglesia, ese presbítero venía con casi más autoridad que el mismísimo obispo, y el obispo se quedaba así más bajito porque ese hombre era casi un mártir por no haber entregado a los siervos, y ahí se produjo un problemita de autoridad. Bueno, se piensa que uno de esos obispos, que eran 3 ahí, entregó datos, entregó a hermanos, porque fue torturado, y empezó a haber una persecución, y este hombre de donde sale el nombre donatista se levanta y dice: en la iglesia, una vez que hemos sido bautizados, no se puede pecar, es imposible pecar. El que está bautizado no peca, en la iglesia están los santos. Y además dice, y es uno de sus postulados, que los sacramentos tienen validez porque el que los aplica es santo. Entonces, si el obispo es santo, el sacramento es santo. Agustín, que toda la vida luchó con la carne, ¿no es cierto? Y después que se convirtió al Señor, dijo: no, esto no está bien. No es así, queridos hermanos. Y porque Agustín, tenía el Evangelio, la Escritura, a Pablo en la cabeza, cuando él dice:
¿Qué vamos a hacer con textos de la Escritura? Miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Convivimos con el bien y el mal. Ya, qué la escoba. Bueno, ganó esa batalla también Agustín. Contra los maniqueos la ganó también. Contra los donatistas la ganó también. Y los donatistas y los maniqueos fueron condenados como herejes. Pero también, y es lo que vamos a ver el próximo domingo, se enfrascó con Pelagio, ¿ya? Y el pelagianismo. Entonces, queridos hermanos, cuando vemos a un personaje como Agustín, no nos imaginemos que fue así. Hoy día oró y Dios lo puso. No, él tiene un contexto de preparación en el fuego mismo, preparado en el fuego, y las respuestas las encontró en la Escritura. Amén. En el 383 viajó a Roma, Italia, donde abrió una escuela de retórica, ¿no es cierto? Y ahí abandonó la doctrina maniquea. Aquí es importante en Italia, ¿no es cierto?, lo que pasa. Porque al año siguiente se traslada a Milán y se hizo cargo del puesto de profesor municipal de retórica, al tiro, ¿ya? Y estando ahí, y con sus amigos, ahí va Alipio, que la iglesia romana lo venera como San Alipio, ¿no es cierto? Ahí está Alipio y todos los subboy, y todo es la misma onda que Agustín, ¿ya? Pecadores unidos siempre serán vencidos. Era el mismo, ¿ya? Sigamos con su vida. Fíjense esto, me gusta esto. Yo en cada diapositiva traté de poner algo de lo que él en sus confesiones hablaba. Lo que es contrario a su voluntad, estas son ya palabras de Agustín convertido, no puede hacerse sin su voluntad, él dice. Esto es contrario a la voluntad de Dios, pero aún eso no se puede hacer contrario a la voluntad de Dios, pues no podría hacerse sin que Él lo permitiera. Y ese permiso evidentemente no es contrario a su voluntad, sino de acuerdo con su voluntad. Lo que quiere decir es que absolutamente todo lo que le pase a usted, bueno o malo, es de Dios, es la voluntad de Dios. Lo que nosotros creemos, ¿no es cierto?, en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios. Él ya lo está hablando, Él lo está diciendo y está creyendo eso y está explicando eso y está predicando eso. Porque hoy día los evangélicos sufrimos de dualismo, un dualismo griego, que creemos que el estar en el púlpito es santo y poner la silla, te portaste mal, ¿no es cierto? Orar son cosas espirituales y ir a la pega es el mundo. Lutero y los reformados cambian eso y nos indican que todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios y todo es testimonio para Dios. Y grande es la frase de Lutero cuando un zapatero le dice: ¿tú estás diciéndome que yo tengo que ponerle versículos bíblicos a todos los zapatos que yo hago, doctor Martín? No, él dice: no, quiero que tú hagas el mejor zapato de Alemania. Y cuando tú hagas el mejor zapato para Alemania es para la gloria de Dios. Eso es, amén. Entonces en el 34 se convierte al cristianismo y fue bautizado junto a su hijo Adeodatus por el obispo Ambrosio. Mónica estaba pero tan afligida que va donde el obispo y le dice: obispo, por favor, escúcheme. El obispo no lo quería escuchar porque estaba ocupado. Pasaba metida en el templo: obispo, por favor, obispo, ¿ya qué quiere? Hable con mi hijo. Pero ¿cómo? Hable con mi hijo. Hasta que Ambrosio se dio cuenta que Mónica estaba pero llorando en todo el culto, pero lloraba todo. Y Ambrosio dice: ya, estas lágrimas tienen que producir algo en el cielo. No puede ser que esta mujer. Y empieza a hablar con Agustinito. Y Agustín, como era brillante de mente, empieza a hablar con Ambrosio y Ambrosio empieza a contestar preguntas. Tremendo. Empieza a contestarle preguntas y empieza a haber un cambio en él. En el 388 muere su hijo. En el 391 viaja a Hipona y Valerio, obispo del lugar, lo ordena como sacerdote para que en el 396 él funda un monasterio y es consagrado como obispo. Y en este momento comenzó a llamarse Agustín de Hipona. Murió en esa ciudad el 28 de agosto del 430, durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron a la ciudad en el contexto de la invasión de la provincia romana de África. ¿Ya?
Entonces, veamos cómo es el camino de su conversión. Otro escrito de él. Pero en mi vida temporal todo era vacilante y en mi corazón debía purificarse del viejo fermento. Me gustaba el Salvador como camino a la vida, pero me sentía desanimado por las angosturas del camino. Claro, le gustaba que el Señor lo salvara, pero el precio, la cruz, no estaba para nada. ¿No es cierto? Fíjese lo que él dice: me desagradaba profundamente la vida que llevaba. Era para mí un fardo, ¿no es cierto? Con mis pasiones de antaño, mi apetito de honores y de dinero no me excitaba ya a soportar una servidumbre tan pesada. Él ya estaba sintiendo el peso a sus 30 años de que el dinero, la fama y todas esas cosas no lo llenaban. Estas esperanzas no me ofrecían ya las delicias al precio de tu dulzura y de la belleza de tu casa a la que amé. Estas son frases de él, porque si se sabe algo de Agustín es por su libro Sus Confesiones. Pero fíjese lo que él dice: pero el lazo que aún me ataba estrechamente era la mujer. Ahora, él no está hablando tan solo de su mujer como concubina que tenía, que sí lo era y que sí estaba atado, sino que él tenía problemas con todo el género. Él tenía cuidado con todo el género feminista. Por eso él tiene algunos escritos que hoy día, a la luz de hoy día, uno dice, pero ¿cómo? Y que la Iglesia romana los toma, ¿ya? Los toma. Entonces, porque él viene de un contexto realmente tremendo en esa. Él estaba llegando a Milán para dar una clase y lo primero que estaba pensando en el barco era ir a un burdel. Estaba pensando en eso. Él estaba haciendo eso y estaba pensando en eso, ¿ya? Entonces, pero yo, demasiado débil todavía, escogía el partido de menor esfuerzo, y esta era la única razón de que siguiese flotando en todo el resto de mis languideces, de las preocupaciones enervadoras en la que me consumía. Qué tremendo. Bueno, ya expliqué que fue maniquista por 9 años, estaba en esa onda. Él también con los donatistas se metió, ¿no es cierto? Y también él fue aficionado y encontró mucha respuesta en Platón, el filósofo. De hecho, él abrazó el neoplatonismo, donde encontró algunas respuestas, pero después lo desecha y lo saca de su mente porque no estaba por ahí la escritura, la verdad. Sigamos, dice: me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Aleluya. ¿Qué pasó aquí? Él estaba en Milán. La historia nos dice, la tradición nos dice que él estaba viviendo como en un lugar tipo condominio, o como cité, donde hay muchas piezas y donde al medio hay una plaza. Y él tiene una situación personal, que él empieza a temblar, su cuerpo empieza a tener convulsiones, su mente empieza a divagar y él no sabe qué le está pasando. Posiblemente fue alguna convulsión de algo, pero fue algo terrible que no lo explica en su libro, pero empieza a temblar, a quebrarse, a caer de rodillas y no entiende nada de lo que está pasando, y él se asusta que él está pasando y empieza a clamar a Dios. Por eso es importante, mamá, que siga siempre hablándole a su hijo, ¿no es cierto? Del Señor, tiempo fuera de tiempo, porque va a llegar un momento. Y empieza a clamar a Dios y a buscar al Señor, y sale corriendo de su pieza y se mete a esta plaza que, supongamos que aquí todo esto es piezas y la plaza está aquí al medio.
¿Y qué pasa ahí? Pasa algo importante que él dice. Dice, yo decía esto y lloraba toda la melancolía de mi corazón despedazado. Y de pronto oí una voz que salía de una casa vecina. Voz de niño o de niña, no lo sé bien, que cantaba y repetía varias veces, tómale, tómale. Bueno, déjeme explicar un poquito eso. Él está con todas esas convulsiones, con todos esos nervios, llorando y clamando a Dios, cuando de pronto escucha, no sabe de dónde, a un niño o a una niña, y él pensaba que era un juego de niños que había de la época, y él trata de recordar qué juego era, pero no era. Y la voz que él escuchaba era, tómale, tómale. Seguramente había un niño, no vamos a ponernos místicos, aunque hay un relato místico de esto. Pero ¿sabe qué? Esto es importante también. Detrásito de él, así, mirándolo, estaba su amigo, Alipio. Alipio, tremendo compadre. Estaba ahí viendo qué le está pasando a su amigo, porque algo está pasándole. Y sigamos, me levanté. La única interpretación que entreveía era que una orden divina, él interpretó, Dios me está diciendo, toma y lee, nada más, me indicaba que abriese el libro y leyese el primer capítulo sobre el cual se posasen mis ojos. Buen teólogo, ¿no es cierto? Aquí. Y abrió Romanos. ¿Puede creer? Romanos. Lo cogí, lo abrí, leí en voz baja el primer capítulo en el que se posaron mis ojos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, él vivía en eso, y borracheras, era experto en eso, no en lechos, vivía en una cama u otra, y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Romanos 13:13. No hay explicación para eso. Solamente el Señor está metido aquí, ¿no es cierto? Antes de comenzar eso, y ahí Él tiene un cambio total, queridos hermanos. Total, y vemos a otro Agustín. Si usted lee de los 33 años para atrás, Agustín va a encontrar que esa qué locura. Pero de los 33 años para adelante va a encontrar palabra de Dios. Vemos a Agustín, otra persona, un hombre de Dios que realmente capta lo que la Escritura, el Evangelio está hablando y diciendo. En el año 300, en el principio casi de cuando el Imperio Romano, ¿cierto?, a través de Constantino, se decreta como cristiano. Ya en ese momento hay testimonio de la verdad, cómo debe conducirse una iglesia. Entonces, por eso es importante, queridos hermanos, que Dios ha provisto hombres de Dios en cada época. Pero si nosotros no seguimos firmes en la Escritura, firmes en la palabra, firmes en lo que el Señor nos ha dado, en el Evangelio, podemos perderlo. Podemos caer en el olvido, como pasó, ¿no es cierto? Algunas enseñanzas de Agustín importantes, y una es esta: fe y razón. Él tiene esta palabra para que hablemos en lengua en esta tarde. Crede ut intige ut credas. Así que ore nomás así. No hay problema. ¿Qué significa eso? Él dice: cree para entender, entiende para creer. Aunque él es uno de los 5 tremendos pensadores que la humanidad ha tenido, 5 pensadores tremendos, donde en base a estos 5 pensadores toda la filosofía se monta. De esos 5 hay dos cristianos, Agustín y Tomás de Aquino. Así que gloria a Dios, queridos hermanos. Los otros, Platón, Aristóteles, ¿no es cierto? Ya, bueno, esos son medios griegos, ¿no es cierto? Son griegos completos. Pero él, aunque él es considerado un filósofo, su filosofía está basada aquí,
él descubrió que la fe pone a su disposición la verdad que la razón no había logrado descubrir. Él cambia lo que hoy día, la visión que hay hoy día. ¿Qué es la visión que hay hoy día? ¿No es cierto? Es todo pasado por el método científico. Aquí, tu razón. Bueno, ahora ya no. Eso era en la época moderna. Ahora la época posmoderna es tu sentimiento. Da lo mismo lo que tú pienses. La época de hoy día es el sentimiento es lo que vale, ¿no es cierto? Hace 50 años atrás, si usted iba a donde un doctor y le decía, doctor, quiero que me saque la oreja, el doctor decía, ¿qué? Lo mandaba a un psiquiatra o manicomio. Usted está loco, váyase. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué? Piensa lo que me estáis diciendo. La típica. Hoy día va usted donde ese mismo doctor. Y ahora, doctor, siento que me saque la oreja. Claro, además tenéis dos, ¿cierto? Le va a decir el doctor. ¿Para qué necesitáis otra más? Saquémosla, está bien. ¿No es cierto? Porque el sentimiento está sobre la razón y sobre la fe. Qué tremendo. Dice que la fe y luego el entender sigue al creer. Qué tremendo. Entonces cuando decimos necesitamos creer para entender, sí, porque Agustín nos está diciendo que la Escritura es sobre todo. Es la fuente de autoridad máxima. Por eso yo creo en la Escritura. A partir de la Escritura yo creo porque es la fuente máxima. Luego la Escritura me lleva a entender. Y luego que entiendo, me lleva a creer más. Y como creo más, entiendo más. Y mientras más entiendo, más creo. Y mientras más creo, más entiendo. Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Entonces cuando al movimiento reformado le dice que es un movimiento intelectual seco, que no sirve para nada, que no hay emociones, le decimos, espérate un poquitito. La cosa no es así. La cosa es, nosotros ponemos nuestra fuente de fe, de razonamiento en la Escritura. Por lo tanto, yo puedo pensar lo que quiera en mi cabeza, teniendo aquí a Dios y teniendo acá a Dios. Entre medio. Cree lo que tú quieras, piensa lo que tú quieras, razona lo que tú quieras. Eso es lo que está diciendo Agustín. Amén. Gloria a Dios. Lo que creemos es en Dios. Y este es la verdad. Por eso creemos en Dios. Esa es la fe. Ahí está. Y Dios es la verdad, es la fuente primaria de verdad. Cree para entender en el orden natural del conocer. La autoridad siempre precede a la razón. Gloria a Dios. La autoridad es Dios. La autoridad es la Escritura. Y luego eso procede a la razón. Aleluya. Eso es el cambio de paradigma, pero así tremendo que hace Agustín de Sócrates y de Platón y todo eso. ¿Ya? Agustín distingue entre la autoridad humana y la divina, que es la vera autoritas. La autoridad divina es la vera autoritas, que significa la verdadera autoridad. Dios es la verdadera autoridad, la que avala la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué la Escritura es verdad? Porque es palabra de Dios y Dios es vera autoritas. Amén. Gloria a Dios por eso. Es por eso que la Sagrada Escritura nos dan los contenidos de nuestro saber racional. Por eso este hombre tiene en su mente la autoridad escritural. Y fíjese, Agustín hace algo tremendo. Él no se trama tan solo con sectas heréticas como los maniqueos, como los donatistas, como los pelagianos, sino que él todo, absolutamente todo, lo ve a través de la autoridad de la Escritura. Por lo tanto, él era capaz de ver lo que había detrás de un sistema político, por ejemplo. Y él podía darse cuenta cuál era el problema. Y él no iba a decir lo que nosotros decimos, es que este gobierno está mal porque no oran los ministros. ¿No es cierto? No escuchan decir eso, decir ¿qué? Pero él podría haber dicho, quizás, a un joven y decirle, ¿sabes cuál es la diferencia entre cerebro y pensamiento? ¿Cuál es?
¿Cuál es la diferencia? Cuando tú tienes problemas, ¿son problemas cerebrales o problemas mentales? ¿Por qué? Y él iba a razonar de eso y iba a llevar eso a la cosmovisión cristiana. Sin siquiera decirle tan solo lo que dice Romano, lo que dice Juan, pero después él lo compartía. Por Dios que necesitamos personas que tengan en su mente la cosmovisión cristiana, donde podamos ver en todo a Cristo, pero hablar y ver la herejía en lenguaje común, para que la gente lo entienda. Entonces él no tan solo era un teólogo metido en su iglesia. En otras palabras, él no era sal en el salero, sino que él entendió que la sal que está en el salero es para fuera. Entonces él no tan solo enseñaba, sino que hablaba. Y por eso sus escritos, tenemos escritos de todo de él. Amén, sigamos. Fe y razón. ¿Qué más podemos decir de fe y razón? En crede un intelligent crede, cree para entender, entiende para creer. ¿Qué dice? Entiende para creer. La razón, el elemento más elevado de la naturaleza humana, es la facultad con la que el hombre, a partir de lo visible, asciende a lo invisible. Y ahí él nos habla, ¿no es cierto? Y él dice sobre lo que la revelación general, ¿no es cierto?, con la revelación particular, y él empieza a hablar sobre una voluntad, razón, corazón, inclinación natural, esclava. Una voluntad esclava. En otras palabras, el hombre, su libre albedrío es inclinado al mal. Cosas que nosotros hoy día predicamos y hablamos, ¿no es cierto? Por eso que el acto de fe debe prolongarse con el de entender. Y él dice, la fe y el entender tienen que ir juntos. Bueno, Pablo, capítulo 10, dice, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a predicar si nadie va? ¿Cómo van a saber de esta salvación? ¿No es cierto? Tremendo. Este entender lo que creemos nos hace aprender. No significa de aprender, sino que tomar. Esa es la palabra. Nos hace tomar la verdad. Cuando hacemos esto en forma clara, creemos, entendemos, esto nos hace abrazar la verdad. Y de ahí no vamos a salir. Por la fe creemos, por el entendimiento tomamos la verdad, y ambas cosas nos proporcionan sabiduría. Amén. Gloria a Dios, tremendo hombre. La razón sin la fe no conduce a la verdad. ¿Ha escuchado usted hoy día a personas como cree nomás, dale nomás, no importa? O estas cosas que aparecen en las redes sociales cuando alguien está pidiendo una cadena de oración y dice, bueno, ¿sabe qué? Necesitamos que lo que usted crea da lo mismo, pero necesitamos que usted nos dé buena vibra, ¿no es cierto? Nada más. O una vez yo hablé con una persona y me dijo, yo le pregunté cómo estaba alguien, me dijo, no, está enfermo, pero está buscando a Dios, pero no importa, si lo importante es que en este momento él crea en algo. Tremendo, ¿no es cierto? Bueno, sigamos, por favor. El conocimiento del hombre y de Dios. Él decía que la primacía en cuanto a su excelencia la tiene Dios, pero en el orden natural del conocer humano, la primacía temporal recae en el conocimiento del hombre, en el conocimiento del alma. Dice, ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? Tenemos que primero conocer a Dios. Eso es nuestra primera fuente de la sabiduría, es conocer a Dios. Luego tenemos que conocer al hombre. ¿Cómo es el hombre? ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Qué es el hombre? Para tener, ¿no es cierto? Dice, conocer al hombre, el hombre como imago Deo, eso significa el hombre como imagen de Dios, y ser caído, como hombre caído. Todos los males proceden del pecado de Adán. Las almas son creadas por Dios de un modo inmediato, ex nihilo, a partir de la nada. Él empieza a hablar de todos estos temas que usted y yo hoy día predicamos, que hablamos. El hombre es un ser caído, tenemos la imagen de Dios,
El alma no está dando vuelta en el cielo y una vez que nuestros padres terrenales nos engendran, porque eso era una herejía, el alma entraba, sino que Dios crea el alma ex nihilo, de la nada. Tremendo. La existencia y la naturaleza de Dios, Agustín no se preocupa por demostrar su existencia desde argumentos a priori. Él no está preocupado de eso, sino que su presencia es atestiguada por cada juicio verdadero, ya sea científico, estético, moral. ¿Han escuchado esta palabra? Toda verdad es verdad de Dios. Calvino lo decía, pero viene de acá, ¿no es cierto? Toda verdad viene de Dios. Y él decía, si hay una verdad y es un juicio verdadero, ya sea científico, ético o moral, es de Dios. Por lo tanto, eso ya es suficiente para decir, Dios existe. Amén. Dios es creador de cuanto existe y lo hace ex nihilo. ¿Qué significa eso? De la nada. ¿Y cómo creó Dios? Por su acto de su libre voluntad. Amén. Entonces, gloria a Dios, nosotros creemos eso, exactamente eso. Sigamos. Algunas obras que hace, él escribe. Ya lo dije que Agustín fue realmente un prolífero que dejó una gran cantidad de obras. Se opuso a herejías como los maniquistas, donatistas, pelagiana, ¿no es cierto? Arriana también. Vamos a ver algunas obras. La ciudad de Dios, ya lo mencioné, como una buena lectura. Confesiones imperdibles, usted tiene que leer. Por favor, eso yo tengo unas 20 a la mente. No. La inmortalidad del alma, el libre albedrío, de la verdadera religión, la fe y las obras, la Trinidad, la mentira, comentario al Génesis en réplica a los maniqueístas, exposición incoata de las cartas de los romanos, incoata significa al principio, principal, réplica al sermón de los arrianos, tratado sobre el bautismo, entre otras muchas más, queridos hermanos, porque tiene tratados completamente, predicaciones tremendas. Es un hombre realmente prolífero en esto. Agustinianismo protestante. ¿Ya? Eso es, me gusta esta palabra. Por favor. Calvino escribía esto. Esto decía Calvino. Agustinus totus noster. ¿Qué significa eso? Otra vez hablando en lengua. Agustinus totus nostis. Calvino quería decir que Agustín estaba completamente de su parte. Agustín es totalmente nuestro. Él decía, como reformador, Agustín es protestante. Es totalmente nuestro. Tremendo. Que la reforma es un movimiento agustiniano de punta a cabo es algo de lo que nadie le cabe dudas. Nadie le cabe dudas. Entonces, el movimiento reformado con Martín Lutero en 1517 no fue algo espontáneo, sino que algo que se venía fraguando desde siempre. Y no es algo que inventaron los reformados, sino que algo que está ahí atestiguado por hombres de Dios de la talla de Agustín, que vieron en la mentira, en la herejía, descubrieron a través de la palabra de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios, cuál es el verdadero mensaje, el evangelio. Agustín es el mejor intérprete y el más grande teólogo que ha tenido la iglesia de la cristiandad hasta el día de hoy. Todo el resto se basa en Agustín. Nuestros puntos que tenemos son agustinianos. El tulip es agustiniano con algunas variaciones, completamente, totalmente. Por eso yo les dije, podríamos haber sido llamados agustinianos. Y antes de seguir, él se entrampa fuertemente con los pelagianos. Y el domingo vamos a hablar de eso. Y hoy día tenemos los semipelagianos, ¿cierto? Podrían haber sido llamados semi-agustinianos, porque la palabra semi está al medio, entre Agustino y Pelagio. ¿Por qué se denomina semipelagianismo y no semi-agustinianismo?
Tremendo, ¿no es cierto? Porque el humanismo cristiano desvía la mirada hacia la herejía de Pelagio y no hacia la verdad de Agustín. En la tradición reformada de todos los tiempos se sigue encontrando artículos sobre la cautividad pelagiana de la iglesia. Es algo que él escribió. Ese es un agustianismo puramente antipelagianismo. Tremendo. Hoy día la iglesia, la mayoría de la iglesia evangélica es semipelagianista. Semipelagianismo. Y eso es una herejía terrible, dolorosa. Pero que Agustín estuvo en contra de él. La institución de Calvino abría con una reflexión sobre el sensus divinitatis. Calvino habla sobre el sensus divinitatis, ¿no es cierto? El sentido de la divinidad que todo hombre tiene dentro, muy propia del proyecto agustiniano de fe que busca comprensión. Calvino no se le ocurrió tampoco. Esto nace de la reflexión de Agustín. Un agustinismo puramente antipelagiano es, por supuesto, una manifestación de un cristianismo muy exclusivamente centrado en la redención. Gloria a Dios por eso. Agustín está conectado con la gracia de Dios. Él entiende nuestro estado natural como hombre pecador. Él entiende que la gracia es soberana. Él entiende que nuestra voluntad es esclava. Él entiende que es cuando Dios llama, nadie puede decir que no. Él entiende que no podemos salir de la mano poderosa de un Dios vivo. Amén. Él entiende todo eso porque interpreta la Escritura, porque lee la Escritura y porque se enfrenta a herejías mundanas, heréticas. Pero hoy día caemos en lo mismo. O sea, oye, yo pensaba, o uno piensa que en el año 300, un titán como Agustín, que se fue en contra del pelagianismo y que fueron condenados en 5, ¿cómo se llaman estos? Concilios, no hubiese quedado ni una sombra del pelagianismo. Hoy día nuestros hermanos evangélicos son semipelagianistas. Yo pensaba que la Iglesia católica, romana, apostólica de las Tres Cruces, ¿no es cierto?, podría haber seguido a Agustín y tendríamos otra iglesia romana totalmente distinta. Pero no sigue a Agustín, sigue a Tomás. Y Tomás va por otro lado, humanista. ¡Wow! ¿No es cierto, queridos hermanos? Por lo tanto, hoy día decimos con toda autoridad, Agustinus totus noster. Amén. Tenemos a Agustín de nuestra parte. Entonces, no hay nada nuevo en la Reforma, solamente redescubrimiento de la Escritura que estaban ahí por miles de años y que hombres de Dios, hombres de la talla de Agustín, ¿no es cierto?, predican, escriben y hay testimonio ahí. Entonces, queridos hermanos, delante estaba hablando con un jovencito. ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que estudiar a un hombre como Agustín de 1700 años atrás? ¿Por qué estamos hablando de Lutero, de un hombre que vivió hace 500 años atrás, por hermano? No estamos hablando de ellos, ¿cierto? Estamos hablando de lo que ellos hablaron, lo que ellos dijeron a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Simple. No somos adoradores de estas personas, pero sí del testimonio que Dios hizo, o sea, revelar la verdad. Y la verdad estaba revelada con Pablo, con la Escritura. Ellos simplemente la expusieron, la argumentaron y la dejaron escrita para todos los tiempos, para nosotros. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, nos vamos a venerar el 28 de agosto a San Agustín, ¿no es cierto? Así que tranquilo. Pero sí vamos a estudiar lo que él habló, ¿cierto?, sobre la condición del hombre, el conocimiento de Dios, la gracia soberana, la salvación por la fe. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, queridos hermanos.